Hemos visto una parte de él cuando en uno de los dos videos dedicados a la relación entre la Biblia y Homero, y volveremos a él también porque es un concepto importante, indican funciones, y es decir esto, que indican que él o los Elohim ciertamente eran jueces, ciertamente eran legisladores, ciertamente lo hicieron como gobernantes, pero ¿quiénes eran? Es decir, ¿qué quiere decir Elohim? Eso no se sabe. Pero primero vimos esa torre de Biblias o demasiadas Biblias que en lo particular yo consulté en base a las traducciones para dar un ejemplo de esta incertidumbre. En Génesis 20:13, donde Abraham cuenta su historia, ahora vemos por un momento cómo es este versículo traducido. Aquí vemos como uno de los ejemplos de las incertidumbres que se relacionan precisamente con la traducción de este término Elohim. En este pasaje en el cual Abraham cuenta su historia y dice, cuando los Elohim me hicieron vagar en mi casa, o cuando los Elohim me hicieron vagar de mi casa. Ves que aquí está el verbo que está traducido en plural. Y el hecho en la identificación verbal también aquí se indica que es esta una tercera persona del plural. Y por lo tanto no hay duda, es plural, los Elohim. Esta es la Biblia traducida para, digamos, eruditos, para los que saben hebreo, para las facultades de teología y por lo tanto claramente la traducción es interlineal y debe respetarse exactamente lo que está escrito en hebreo. Esta es la guía de todas las formas verbales presentes en el Antiguo Testamento con un análisis gramatical. Y ahora veamos cómo se indica ese verbo como acabamos de ver. Ves que también en la guía de las formas verbales del Antiguo Testamento este verbo se indica en la forma de tercer plural común porque es común. Esto se debe a que, dado a que en las formas singulares hay una distinción entre masculino y femenino en los plurales, no existe tal distinción. Entonces también aquí, como ya hemos visto antes, este verbo es indudablemente plural. Y ahora veamos cómo se trata en cambio en las traducciones presentes en las Biblias para familias. En una traducción en la Biblia, por así decirlo, para familias, se puede ver el verbo que se traduce como singular, por lo que tenemos una clara distinción. En Biblias para eruditos, para aquellos que saben hebreo, el verbo se traduce correctamente en plural. En cambio, para las familias, que obviamente deben tener una traducción teológica, es decir, una traducción que resalte la posible existencia de un solo Dios, el verbo se traduce en singular. Pero lo interesante es que estas dos Biblias son publicadas por la misma editorial católica, por lo tanto, una Biblia para eruditos con una traducción correcta y una Biblia para familias con una traducción teológica en su lugar, que es incorrecta. Entonces, has visto que en las Biblias, entre la Biblia para eruditos y la Biblia para familias, hay una diferencia. Ahora bien, estas Biblias, aquí son todas Biblias destinadas a la lectura pública y, por lo tanto, la traducción está en singular. Por ejemplo, la Biblia de Lutero, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Concordato, la Biblia en la versión de James, en resumen, la Biblia en inglés en la versión King James, otra versión de la Biblia en inglés, la Biblia de la Conferencia Episcopal Alemana, la Septuaginta, que es la Biblia para los judíos que tradujeron en Alejandría, en Egipto, del griego. También hay otras Biblias como los ortodoxos, la Biblia publicada en la Casa de la Biblia de Ginebra, que publica las Biblias en todos los idiomas del mundo, otra Biblia francesa, pues, es decir, todas las Biblias dedicadas a las familias tienen traducción en singular, porque Elohim debe ser traducido como Dios. Repito, y no sabemos qué significa. Sin embargo, dentro de estas Biblias hay algunas que prestan atención al tema. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová traduce el verbo el singular y dice, y sucedió que cuando Dios hizo que me alejara de la casa de mi padre. Pero en la nota, en el versículo 13 dice, Él hizo que literalmente hicieran que erraran, o hicieron que erraran, en plural, para estar de acuerdo con Elohim, que es plural. Entonces, como decir, hacen la traducción teológica, pero en la nota tienen la corrección para señalar que la verdadera traducción sería otra, porque tanto Elohim como el verbo están en plural. El mismo problema surge, por ejemplo, Rabino Darío Di Segni, que publicó su traducción de la Biblia y él también traduce el singular. Dice, cuando Dios me hizo vagar, pero en la nota también, ¿qué escribe aquí? Dice,
en el texto el verbo en plural se usa refiriéndose al único Dios. Dice obviamente la interpretación teológica porque se habla a un pagano. Es decir, aquí dice que el verbo se usa en plural porque Abraham le está hablando a un pagano. Es una explicación, vale, podemos aceptarlo o no, pero es un intento de explicar por qué Elohim y el verbo en plural están escritos en plural, pero en realidad deben traducirse en singular, porque se habla a un pagano. En relación al mismo verso, esto siempre se da para mostrarse cuál es el grado de incertidumbre. Rashi de Troyes, que es el más importante, ya sabemos, por lo que ya hemos hablado en otros videos, ha comentado este verso. Él dice: el verbo está en plural, pero no debería sorprendernos porque en muchos pasajes los términos que indican divinidad o autoridad está en plural. Bueno, no quiero entrar en los méritos de esta discusión porque no han salido de ellas. No han salido de estas discusiones desde hace siglos. Porque para refutar aquí esta afirmación bastaría con tomar el famoso Salmo 82, pero ya no quiero hacerlo porque sería una discusión inútil, realmente inútil, de lo que no saldrías. Basta tomar lo que por ejemplo escribe el profesor Immanuel Top de la Universidad Hebrea de Jerusalén en su texto crítico de Hebreo Bíblico en la edición del 2001, donde dice que el León, él y Yahvé no son varias formas de indicar al Dios de Israel, pero sí en realidad corresponde a tres individuos diferentes. Una vez más, la cita del 32 Deuteronomio 8, que citó a menudo, una vez más cita el Salmo 82, que les dije que ya sería suficiente para impugnar esto, y él también habla de una asamblea de los Elohim. En resumen, digamos, no queriendo entrar en discusión, no voy a reafirmar que, o al menos, si Elohim es singular o plural, pero no se saldría de eso si de todos modos y luego hacemos algo que en mi opinión es el único comportamiento inteligente que se puede hacer. Y ahora les doy un ejemplo y lo voy a explicar. Entonces, siempre para evitar cualquier discusión, tengamos en cuenta que en la Biblia, para indicar esa categoría de individuos tenemos estos términos: Elohim, que es plural; Eloa, que es singular; El, que es singular. Vamos a mantener en cuenta que en las lenguas semíticas esto es como decir una raíz que vuelve. Por ejemplo, en arameo tenemos normalmente que se transcribe como Eloá. En siríaco tenemos como Elahá o Alahá. En hebreo, en árabe tenemos el Alá. Y luego podemos identificarlo como ese Dios único que hablan los árabes. Ya sabes, que los árabes dicen Ilahá, Ilá, Alá, Ba Muhammad Rasul Alá. Es decir, no hay divinidad, no hay Dios aparte de Alá, y Mahoma es su mensajero y su profeta. Primero leímos del profesor Garvini, pero todos los eruditos, incluidos los exégetas judíos, nos dicen que nadie en el mundo lo sabe, y quizás nunca sabremos cómo se leyó originalmente la Biblia porque fue escrita sin vocales. Y leemos cómo se vocalizan los idiomas semíticos y leemos cuando se vocaliza el hebreo. Así que estoy haciendo de cuenta, como es de costumbre, por supuesto, pero nadie puede descartar eso. Él ya estaba allí. Es una yod y así. Y está bien, pero ¿qué podrías leer? Alaim, aquí, o que podrías leer Alajá, allá, o que podrías leer Al, aquí y allá. Es decir, ¿a dónde están las vocales en las letras de hebreas? Comprenda que la asonancia entre estos términos, en ausencia del conocimiento sobre cómo se vocalizan las palabras, la asonancia es lo que más asombra en este caso. Así que realmente podemos adentrarnos en la misma categoría de individuos también desde el punto de vista del nombre. Tengamos en cuenta, por lo tanto, que cuando se vocalizó el hebreo, Alá se estaba extendiendo rápidamente en el Mediterráneo y por lo tanto, quién sabe, tal vez se establecieron ciertas vocalizaciones de una manera particular solo para resaltar, pero no sé, por supuesto, digo yo. Así lo tiro ahí, nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Frente a todas estas incertidumbres sobre los significados, hemos visto en las traducciones de los verbos, en las explicaciones de por qué los verbos se usan en plural, aunque teóricamente lo indicaría al único Dios, conocimiento. Entonces, en la forma de no saber, hacemos una cosa simple, respetando a los autores, los antiguos autores sagrados. Cuando en la Biblia que tenemos en casa encontramos el término Dios, lo reemplazamos por Elohim. Sé que en la Biblia también hay estos términos. Elohim está allí 2600, 2700 veces. Eloá creo que hay un poco más de 50, 250, 260 veces. Entonces, la sustancia no cambia. No nos preguntemos el problema del significado.
No nos preguntemos el problema de los verbos del singular o el plural. Simplemente haga esta sustitución y relea la Biblia con el hebreo original. Así me gustaría darte una sugerencia más. Antes de hacer este reemplazo, espera un momento a que te dé otras indicaciones en las próximas conferencias. Me parece que unas 4 o 5 estarían correctos porque este tema es demasiado largo.